Bueno, en el primer bloque el diputado Antonuccio hablaba de lo que significa la posibilidad de un reordenamiento del PJ, de cómo se tiene que gestionar un año electoral, un año de convalidación de proyectos, no tanto de personas, pero allí tenemos un enorme acertijo, un interrogante. ¿Quién puede representar la legitimidad construida por el gobierno, que se traduce, de acuerdo al oficialismo, en el 54% de los votos? Scioli emitió un discurso de apertura de sesiones muy cauteloso con estas salvedades que hacía, pero señalando que la provincia, si no puede responder, se lo traduzco a gastos corrientes. Y ahora me acompaña el diputado provincial del Frente Amplio Progresista, del GEN, Juan Carlos Juárez, que es un hombre de Luján, porque tenemos que ocultar, o intentar hacerlo, cuáles son las causas de la crisis, en primer lugar, y si estamos delante de una crisis o frente a una crisis. Gracias por estar aquí. No, gracias. Bueno, siempre la provincia de Buenos Aires ha tenido inconvenientes, siempre, mayores o menores. ¿Por qué este presente, a su mirada política, es diferente? ¿Y en qué encuentra la diferencia que pueda generar preocupación ya en el común de la sociedad, en el común de la gente? Creo que la provincia de Buenos Aires es una provincia que, con todas las potencialidades, con la riqueza, con lo que genera, no tener en la segunda semana de inicio del periodo lectivo educativo clase, es parece que es un signo de mucha preocupación y que no tiene que ver solamente con el sueldo de los docentes, tiene que ver con la educación en su conjunto, los problemas de la seguridad, tener prácticamente el 70% de la cinta asfáltica de la provincia de Buenos Aires entre muy mala y regular. Disculpe, usted presentó un proyecto respecto a la Ruta 6. Sí. En el discurso yo le habló de la Ruta 6, sí, de los tramos ejecutados. Sí. ¿Esto es comprobable? ¿Es así? ¿Forma parte de...? Sí, es comprobable. Sí. Yo le pido a los usuarios de la provincia de Buenos Aires que transiten la Ruta 6 a ver si coincide el discurso del gobernador Scioli de una ruta que parece que va resolviéndose rápidamente con el estado real de la ruta. Va a ser totalmente contrapuesta, digamos, a la realidad con lo que ha dicho el gobernador Scioli. Pero hay un problema de crisis en la provincia de Buenos Aires por este problema de disputa interna intestina que tiene el gobierno nacional con el gobierno provincial o el gobierno provincial con el gobierno nacional. Y en el medio estamos más de 15 millones de bonaerenses, porque la realidad es que la provincia de Buenos Aires, con un presupuesto, números más, números menos, de 140.000 millones de pesos, no puede resolver la paritaria de los empleados estatales, no puede resolver, por ejemplo, el tema de la inundación en la cuenca de Luján, como ocurrió en noviembre del año pasado. No, ni siquiera ha puesto una máquina, una retroexcavadora, a perfilar y a mejorar el escurrimiento del río Luján, por ejemplo. No estoy pidiendo que haya 40 dragas trabajando, pido una draga con 20 empleados y 10 camiones, es decir, estamos hablando de los servicios mínimos. La situación del sistema de salud público, no solo por el abandono, el Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, un hospital característico de nuestra provincia donde se derivan los casos de mayor complejidad, está prácticamente cerrada la sala de terapia pediátrica por falta de insumos. Y cuando hablo de falta de insumos, no estoy hablando de material importado o medicamento importado, ni siquiera hay guantes de látex para el personal profesional o paramédico que tiene que trabajar en la guardia pediátrica, en la terapia pediátrica. Estamos hablando de problemas muy serios, muy profundos. Y la verdad que el gobernador el otro día, en la apertura de la Asamblea Legislativa, nosotros teníamos sobre nuestras bancas el discurso anterior. Y íbamos en un ejercicio, íbamos escuchando lo que decía el gobernador y por otro lado íbamos mirando exactamente igual, prácticamente igual. Digo, no se condice la realidad de la provincia de Buenos Aires con lo que el gobernador dijo, que dijo bastante poco, que fue algo bastante temeroso en gran parte de su discurso, que midió cada palabra de lo que se refería al gobierno nacional por temor a represalias, que fue un discurso, una manifestación opaca por parte del gobernador. Y esto preocupa aún más, porque quiere decir que si él en su estado de ánimo, en las aperturas de la legislativa, habla de esta situación,
y de esa forma es para que nos preocupemos muchísimo más. Por eso nosotros decimos, bueno, señor gobernador, señor Daniel Scioli, convoque a todos los diputados nacionales, a los senadores nacionales, a los legisladores provinciales, a los intendentes, para conformar un frente común institucional para recuperar aquello sí que la nación tiene que enviar, pero que él no ha tenido la fortaleza, ni la capacidad política, ni la fortaleza institucional para que el gobierno nacional le responda y envíe y gire todos esos fondos que nos corresponden a la provincia de Buenos Aires. En términos concretos, lo considero inviable al año para discutir coparticipación, una nueva ley de coparticipación, porque esto representa que todas las provincias se pongan de acuerdo y es un año electoral. Sí. Así que, más que decir de la posibilidad, de decir en algún momento se va a discutir. Sobre posibilidades concretas, que la provincia recupere, que las provincias recuperen los puntos que se cedió en su momento para las AFJP. Sí. Esto es más cercano. Pero cuando nosotros hablamos de coparticipación, nos referimos concretamente a que se respete la ley actual, No estamos pidiendo la modificación. Una modificación que vaya sobre aquella decisión que ni siquiera tomó Armendari, pero sería otro programa. No, porque la ejecutó Cafiero. Claro. Cuando nosotros hablamos de la ley actual, el 34% de coparticipación que debe recibir los impuestos coparticipados. ¿Y lo que está recibiendo la provincia? Y no llega al 27%. Es decir, que está facultado para hacer una presentación sobre... Judicial. 8 puntos de coparticipación que se le está negando por ley la que está en vigencia. Exactamente. Que es la ley que le permite al gobierno federal distribuir a las provincias el 34% en coparticipación. Y además recuperar el tema de la detracción que se hace del sistema para el sistema previsional nacional, que es una cifra que hoy debe estar rondando no menos de los 10.000 millones de pesos por año. A eso tendríamos que sumarle que también es por ley vigente actual el Fondo de Reparación Histórica del Gran Buenos Aires y distritos como Moreno, que sigue siendo de 650 millones como era en la década de los 90. Hoy la provincia de Buenos Aires de fondos de reparación recibe menos que la provincia del Chaco. ¿Es la provincia que más aporta a la torta federal? Sí, absolutamente. Absolutamente. Y más del 50% del Producto Bruto. Bueno, esto lo dijo Scioli, ¿no? En su cautela, pero lo señaló. Exactamente, es eso. Ahora, él lo sabe, él tiene todas las actitudes, los números y de la calidad de lo que hace la provincia de Buenos Aires. Lo que no hace es tener la firmeza institucional. Ni tampoco tiene, ¿cómo podría señalarlo? La habilidad o la inteligencia o de repente asumir su situación y convocarnos a todos para que seamos una fuerza conjunta. Es decir, él nunca, esto que estoy diciendo es una verdad tan nítida que hasta el propio diputado Kunkel ha dicho, dice, Scioli a mí en 5 años jamás me convocó para decirme que, digamos, hay una ironía, ¿no? Sí, sí, desde ya. Pero es esta la situación. Después hay un problema de gestión. La provincia de Buenos Aires es una de las provincias que tiene mayor presión tributaria de la República Argentina. ¿Se da una combinación, diputado, entre una gestión deficiente del gobernador, de acuerdo a la mirada que ustedes tienen, y una falta de recursos que por ley debería tener la provincia de Buenos Aires? Esto sería la crisis... Esta es la crisis que tiene económico-financiera que tiene la provincia. ¿Y la crisis política? Y la crisis política es el problema interno que tiene el gobierno provincial con el gobierno nacional y la falta de decisión del gobierno provincial de sobreponerse a esas situaciones y decir, señores, yo estoy acá. Y no estoy hablando de nada nuevo. Lo hizo Armendari con Alfonsín en su momento, lo hizo Antonio Cafiero con Alfonsín y con Menem, lo hizo Eduardo Duhalde para aceptar el ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo hizo el propio Rucauf en su momento con De la Rúa, lo hizo Solá con Duhalde y de alguna manera lo hizo con Néstor Kirchner en su momento. Es decir, el único gobernador que no ha tenido, digamos, esa entereza y esa conducta a defender los intereses de los bonaerenses nítidamente es Daniel Scioli. Que yo se lo atribuyo a 2 o 3 cuestiones simples. En primer lugar, porque no es de la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, porque juega una posición política que él cree que va a ser el heredero político del modelo que se termina. Estamos en un final de ciclo del modelo. Y en ese final de ciclo no queda nadie.
Entonces, todas esas cosas, todas esas especulaciones de intereses estrictamente políticos personales hacen que la provincia de Buenos Aires se deprecie en calidad de gestión, se deprecie en calidad de servicio, y los bonaerenses tengamos que vivir esta situación donde realmente es absolutamente inmerecida. ¿Desde qué lugar se puede explicar, para quien está mirando el programa, el fenómeno de la centralidad tributaria económica que deriva en un poder político? En falta de criterios para discutir de parte de la oposición, trasladando a la sociedad desde una mirada más creativa qué significa la concentración del poder, en que el poder efectivamente es así, que concentra para luego distribuir y jugar cartas importantes para un año electoral, lo que no significa mejor política ni maduración política. De estos tres aspectos que menciono, ¿cuál considera usted que es el más, más claro para visibilizarlo a quien está mirando el programa? Y lo más importante es romper la centralidad fiscal. Es decir, ahí sí hay que ir a una reforma constitucional para que las provincias recauden y giran a la nación. No al revés, que la provincia se queda con todo lo que la nación se queda con todo lo que producen las provincias. Porque lo que son bienes personales, lo que es el impuesto al cheque, lo que es IVA, lo que es ganancias, impuesto a la riqueza, todo eso, se genera en cada una de las provincias, pero el que lo recauda es la nación. Y la recaudación, cuando se tiene en manos de mucha concentración de poder, y encima un poder que discrimina, un poder que trata de condicionar, de alinear hacia abajo, dándote algo o no dándote nada, en realidad ahí se desvirtúa, digamos, realmente en extremo lo que es el centralismo fiscal. Ese sería el eje central de esta discusión. Y por otro lado, también eso terminaría con impuestos distorsivos, como es el caso de ingresos brutos. Ingresos brutos es una doble imposición que se tiene, porque vos estás pagando un impuesto en un doble carácter. Es decir, tenés el IVA por un lado y tenés ingresos brutos por el otro. Entonces, la verdad eso tiene una fuerte presión. Y ahora el gobierno de la provincia de Buenos Aires se vamos a volver a insistir con incrementar determinado tipo de impuesto inmobiliario rural. La verdad no tiene ningún tipo de asidero. Ya se están conformando grupos de vecinos en la zona norte y en la zona oeste de distintos lugares, porque se le hace esto muy oneroso, y se hace un gravamen muy fuerte para la ciudadanía tener que pagar ese impuesto inmobiliario urbano, que se ha tornado extremadamente caro y que no representa servicios después. Porque convengamos que muchos sectores que viven en barrios cerrados o que viven inclusive en barrios abiertos tienen que estar pagando una seguridad adicional, tienen que estar pagando una prepaga porque no tienen salud pública. En muchos lugares ya se comienza a tener algún servicio como de recolección de residuos particular. Porque el que debe dar el municipio no llega en tiempo y forma o no se lo brinda. Entonces todo, digamos, cuando hay que reparar una calle, o cuando hay que asfaltar una calle, o cuando hay que iluminar una calle, en muchos lugares se hace por administración de frentistas. Son los frentistas los que van y pagan la obra. Entonces, hay un modelo fiscal, hay un modelo tributario que está en crisis en la Argentina. Y para eso hace falta, obviamente, salir de un periodo electoral, pero también hace falta, y esto tiene que ver con lo político y tiene que ver con la oposición, la construcción de una propuesta alternativa que sea capaz de superar, digamos, a la que se encuentra hoy vigente. Porque muchas personas... Salir de la agenda es muy importante, que si no pueden salir de la agenda, claro, no es alternativa. Muchos ciudadanos y ciudadanas terminan apoyando a este oficialismo porque no encuentran una alternativa sólida, no encuentran una alternativa confiable. Y esto es una asignatura pendiente de la oposición. Le hablo de la oposición en general y hablo del Frente Amplio Progresista en particular, que estamos trabajando en ese sentido. Pero esto también es un dato de la realidad, porque si yo señalara solo todo lo demás, en realidad estaría faltando a la verdad, no sería transparente lo que uno propone, y creo que nosotros también tenemos que construir esa situación. Y también la otra cuestión, la sociedad quiere que la oposición denuncie
determinadas cuestiones que pueden ser vinculadas a los desvíos o a la corrupción, pero también espera que la oposición haga propuestas. Y me parece que ahí también hace falta ajustar mucho más el calendario de la propuesta y de la agenda, para empezar a construir una agenda que no esté dada solamente en lo que hace el gobierno nacional. Diputado, gracias por estar aquí. No, gracias. Creo que tenemos algo de tiempo, le pregunto a la gente de dirección, pero tenemos una pausa más. ¿Podemos ir a una pausa más? Sí, correcto. Vamos a ir a una pausa más y quiero que se queden porque pude hacer una entrevista a alguien del área de la coalición cívica, Walter Martelo, que en algún momento del año pasado su proyecto, que era también el de Juárez, pero discutir lo que es el juego como fuentes de recuperación de divisas, de recursos que le permitan dar sustentabilidad a la provincia de Buenos Aires, el año pasado por la interna del PJ apareció. Luego se convalidó la concesión a quienes manejan el juego. Con él charlamos sobre congelamiento del gasto público o reasignación de recursos para que la provincia pueda salir de la coyuntura. Pausa, ya venimos.